Muy buenas tardes para todas y todas las personas que se conectan en este momento, hasta ahora, con las redes del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Muchísimas gracias a la editorial Penguin Random House, que nos ha permitido, a partir de esta alianza, de esta amistad que tenemos, seguir alimentando el Centro de Documentación del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, que es una de las ofertas que tenemos para quienes conocen el centro y puedan ojalá acercarse allí y ver que tenemos un centro especializado en diferentes temas que tienen que ver con el conflicto, con la memoria, con la construcción de paz. Y ahora estoy, diría, contento, pero también muy honrado de tener una persona, la más famosa que creo que he podido entrevistar hasta ahora, no solo en el tiempo que llevo en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, sino en la vida. Vanessa de la Torre. Estoy contentísimo de poder conversar contigo, Vanessa. Muchas gracias por esta conversación. Ay, no sabes cómo te agradezco yo de verdad por esta invitación. El centro pues lo llevo siempre en mi corazón y me parece además delicioso que en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo podamos tomarnos como una hora al día y tomarnos este aire para reflexionar y para pues a ver qué hacemos para seguir construyendo patria, que es lo que nos interesa a todos. Bueno, me alegra muchísimo esta disposición y bueno, que también estés contenta de hacer parte de esta entrevista. Ahora queremos conversar sobre un libro tuyo que creo que cualquier persona que pueda conectarse a esta entrevista ahora o después seguramente habrá visto, sobre todo, además de escuchado hablar de él, un libro que se puede encontrar en todas las librerías y que puede uno ver en muchísimos lugares, creo que incluso haciendo mercado. Es uno de los libros que más se puede uno encontrar ahora, y es muy interesante que sea un libro sobre el tema que trata, que creo que eso es lo que lo hace muy, muy especial. Es un libro que se ha popularizado mucho y trata sobre un tema que seguramente si uno se acerca a él es inevitable que tenga una disposición diferente frente al tema de la paz, más allá de muchas de las animadversiones que existen en este momento en el país sobre ese tema. Historias de amor en campos de guerra. Yo quería preguntarte, hay un momento en el que uno, pues seguramente como persona, como escritor, como periodista, dice, voy a escribir este libro, voy a meterme con estas historias, voy a ir a buscar a estas mujeres. ¿De dónde te dio ese arranque? Mira, José, yo realmente creo que casi todo lo que hago en mi vida lo hago motivada por unas pasiones muy profundas. Yo soy una mujer de muchas convicciones. Soy además una apasionada por lo que hago, por el periodismo. Me gusta leer. Trato como de explicarle al mundo las cosas que yo de alguna manera entiendo, no porque crea que finalmente mi verdad es la que corresponde, sino porque creo que la construcción de un Estado implica que toda la sociedad se involucre. Entonces, desde el cine, desde el arte, desde la literatura, desde el periodismo, en mi caso, tengo además 2 hijas muy chiquiticas que durante mucho tiempo no tuvieron a su mamá acostándose a dormir con ellas, que creo que esa es como la única parte positiva que le he visto a la pandemia, es esa, ¿no? Como poder estar en familia, poder saber que yo estoy aquí, que mis hijas están aquí al lado, que de hecho estoy encerrada en un cuarto de mi casa porque si no, las niñitas pues no me dejarían tener esta conversación a las 4 de la tarde por nada del mundo. Entonces fue básicamente como esa combinación, digamos, entre el ejercicio periodístico, que siempre yo he sido periodista reportera fundamentalmente. Creo que el periodismo se hace realmente en la calle, hablando con la gente, mirando a los ojos y con botas machita, pues. Entonces, es una combinación de reportería con lo que yo quería explicarles a mis hijas de la generación nuestra, de la época que nosotros estamos viviendo. Colombia es un país muy desarticulado, pero es un país que en un momento nos permitió a los periodistas casi que tomarnos un suspiro y poder viajar a esos lugares a los que en medio de la guerra no se pueden viajar, a Nariño, al Catatumbo, a los Montes de María, a esas regiones que son muy apartadas, pero donde la gente realmente ha puesto sus muertos en la guerra, porque la guerra colombiana ha sido una guerra fundamentalmente una guerra agraria y guerra del campo, donde por supuesto en las ciudades a nosotros nos toca, pero con unas comodidades muy distintas. Lo contamos como unas anécdotas distintas. Tenemos unas excepciones, los atentados terroristas del Nogal, el atentado de la Escuela General Santander, todo esto que nos toca en las ciudades. Pero hay lugares de Colombia donde ese es el panorama de todos los días, año tras año. Entonces, esa convicción de ir a contar esa guerra, ¿no? El proceso de paz realmente me lo permitió, poderme ir a meter a esos lugares. Además, hubo un momento que fue supremamente esperanzador, que fue cuando llegaron estos 11.000 exguerrilleros, 13.000 inicialmente,
a los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, los ETCRs, y esa imagen era muy impresionante. O sea, uno ve 13.000 guerrilleros entregando las armas y yéndose a estos lugares a tratar de encontrar una manera distinta de vivir. Cuando comienzas a hablar con ellos, encuentras que hay unas vidas muy traumatizadas por dentro, muy rotas, que hay un montón de anécdotas. Todo esto, a mí como periodista me pareció que había que contarlo de una manera que fuera fácil de comprender. Y como tengo 2 hijas, que en ese momento tenían 4 y 3 años, o 4 y 5, y yo realmente estuve ausente durante muchas noches, me perdí tantos shows del colegio, la graduación de preescolar de la UNA, todo eso, y yo voy a escribir un libro para que mis hijas sepan por qué la mamá a veces no estaba, qué era lo que la mamá estaba haciendo cuando no estaba. Y eso fue fundamentalmente, digamos, el inicio de Campos de historias de amor en campos de guerra, como contarle a mis hijas. Ya como todas las cosas de la vida, pues fue cogiendo una dinámica muy impactante y sorpresiva para mí. La verdad es que me sorprendió un montón todo lo que ocurrió con el libro, todo lo que ha seguido ocurriendo me ha sorprendido un montón, pero me cuenta sobre todo la historia de un país que quiere ser contado, ¿no? Pero la idea inicial es esa combinación de la mamá que quiere contarle a las hijas lo que como periodista está cubriendo. Me he preguntado a partir de conocer tu libro acerca de sobre qué es más allá del amor. Me refiero yo a que tú misma lo anuncias ahora en la primera respuesta, el amor como una forma de contar muchísimas cosas. Pero inevitablemente, bueno, al final, después de haberlo leído y todo, uno dice, bueno, o después de haberlo escrito, de haberlo elaborado, uno dice, este libro es sobre, no sé, la capacidad humana para enfrentar determinadas situaciones, o digamos, si lo vieras de atrás para adelante, sobre qué es este libro, más allá del amor. El libro es la historia de la guerra colombiana, contada desde más o menos, yo diría que arranca con Carlos Pizarro en los años 80, ¿no? Hasta un poco la actualidad, pero contada a través del amor. No es un libro sobre el amor en la guerra, es un libro sobre la guerra fundamentalmente, contada a través del amor. ¿Y por qué escogí el amor? Porque lo que pasa es que nosotros los latinoamericanos, como crecimos con Corín Tellado y con Thalía, entonces cada vez que hablamos del amor pensamos es en Corín Tellado y en Thalía, ¿no? En María Mercedes y Mariala del Barrio. Pero realmente el amor es lo más poderoso que hay en la literatura. Fíjate Doctor Zhivago, fíjate Casablanca, fíjate cómo cuentan las grandes historias de la humanidad a través del amor. Fíjate cuando tú encuentras, no sé, el Museo de la Inocencia de Orhan Pamuk, que para mí es realmente como una Biblia sobre el amor, cómo le va contando a uno la historia, el drama, la familia, el dolor, la tragedia, o El último encuentro de Sándor Márai, que para mí es lo más divino que existe también. Creo que es como mi libro preferido porque me lo regaló mi papá cuando estaba muy peladita y me marcó muchísimo. Te habla de la lealtad, de la amistad, de los principios fundamentales que te definen a ti como individuo y que a mí terminan definiéndome a través de lo que aprendo pues con la literatura. Entonces realmente el amor termina siendo una herramienta muy poderosa para contar la historia, pero el amor además lo hace más suave, entonces lo hace digerible, lo hace más interesante. Yo conocí, por ejemplo, el horror de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto nazi, a través de libros que contaban historias de amor en el Holocausto. Desde muy pelada me pusieron, mi papá me fomentaba un montón la literatura, me regalaba libros y para que yo entendiera la historia de la humanidad contada a través del amor. Entonces, yo me inspiro mucho, este libro arranca, digamos, le cojo la forma con una periodista italiana que se llama Francesca Palzi, que ella cuenta Auschwitz a través del amor, se llama Un amor en Auschwitz. Y ese libro, fíjate, que lo conocí en una feria del libro aquí en Bogotá, de la nada, en el stand de Random House. Estaba caminando, cuando vi el libro me llamó la atención el título, porque siempre esta cosa del amor me ha llamado la atención. Y yo, Amor Auschwitz, me recordó como lo que me leía más jovencita, y me lo leí y me pareció una investigación maravillosa sobre algo que brota, porque el amor, lo que pasa con el amor es que es incontenible, el amor brota, el amor es exuberante, el amor es absoluto, aún en medio de las tragedias más horrorosas, aún en medio de un campo de concentración, 2 personas se pueden enamorar y pueden construir o tratar de construir un sueño y una vida distinta.
aún en medio de la guerra colombiana, en el horror de la guerra, la historia de Alejandro Ramiro, por ejemplo, que está ahí en el libro, fíjate cómo ellos son capaces de construir una historia de amor, pucha, tremenda, porque eso es una historia de amor absolutamente divina, en medio de los fusiles y las balas y los helicópteros, y cuidando a un tipo como Alfonso Cano, y luego tratar de ver cómo hago para salir de esta guerra, y ella embarazada sin saber que está embarazada. Bueno, es una telenovela de verdad con todos los juguetes que incluyen una narración de unas dimensiones que uno dice. Yo te confieso, José, que me leo historias de amor en campos de guerra ahorita, cada vez en cuando, por ejemplo, para revisar para este conversatorio, porque obviamente con todo lo que tiene uno en la cabeza, pues se le pasan ciertos detalles, y yo digo, ¿yo de dónde saqué estas descripciones, estos personajes, esta fortaleza de esta niñita, por Dios, tan impresionante, cómo se enamora? O el caso, por ejemplo, de Miriam Rodríguez, la mamá de María José Pizarro, cuando tú, fíjate, tantos años después, porque yo en realidad el libro es del 2019, pero yo empecé a escribirlo 3 años antes. Ahora que yo veo, por ejemplo, a María José Pizarro, cómo es ella, sus convicciones, lo que hace, lo que dice, en lo que cree, yo me devuelvo a ver la historia de amor de sus papás y a ver a su mamá y a ver a su papá, y entiendo muchísimas cosas que tal vez no hubiera entendido si no hubiera sido porque recorrí esos pasos con ellas, de ella y del momento que está viviendo Colombia. Entonces, en realidad lo que ocurre con el amor es que para mí termina siendo el componente más importante que tiene un ser humano, y el único que termina siendo casi que la antítesis del odio, aunque no es necesariamente el antónimo, pero sí, porque es lo único que termina curando, digamos, esos dolores profundos, esos odios, el horror de la guerra. Aparece una mujer que se enamora y se le olvida todas las heridas que tiene en la vida, en el corazón, todo lo que se ha destruido a su alrededor, solamente porque sigue una historia de amor. Eso es muy impresionante, y yo no dejo de estar agradecida porque me haya tocado a mí haberlo visto y porque lo haya contado. Digamos que en mi ejercicio periodístico lo que me ocurrió con historias de amor en campos de guerra es que yo trabajaba en esa época en Caracol Televisión, y yo vivía en Washington en realidad, cuando supe que acá se estaba cocinando un proceso de paz. Santos era ministro de Defensa apenas, y me pareció que era supremamente interesante lo que estaba pasando en Colombia, y dije, me tengo que ir para Colombia, y ahí me vine a Colombia a vivir acá y a cubrir el proceso de paz, y entre Cuba y Bogotá y todo esto, y trabajaba, pues obviamente presentaba el noticiero, pero me movía, iba, venía, etcétera. Y, y empecé dije, aquí hay algo que nos falta a los periodistas por contar. Tal vez nos tenemos que meter más con la gente, más en la región, buscar cómo es que vamos a contar más esta guerra para que la podamos sentir y entender todos de verdad. Y yo dejé mucho tiempo a mis hijas, muchas noches, por irme a cubrir allá, a verme con los exguerrilleros, a oír sus historias. Y en medio de esas historias, ya después de que uno termina, ¿no?, de hacer el cubrimiento que tiene que hacer y de mandar el reportaje que tiene que hacer, que reportar, pues arrancan en esas conversaciones que a mí me parecen, yo les llamo las conversaciones del café, que son deliciosas, que es cuando uno ya está cansado y el otro también, y uno se sienta a charlar, y bueno, ¿y este quién es? ¿Y de dónde salió este personaje? ¿Y qué ha pasado? ¿No? Y va contando uno su vida, y de repente me voy encontrando con estas historias de que estoy enamorada de quién, ¿cómo así? ¿Y cuántos años llevan juntos? ¿Y cómo hacen para amar en la guerrilla? Aquí se puede uno enamorar. Y si uno queda embarazada, ¿uno qué hace? Pero eran las preguntas de una curiosidad infinita, y ya, yo básicamente lo que soy es una señora súper curiosa. Entonces, de esas curiosidades y de todas esas preguntas fueron saliendo historias que yo llegaba a mi casa a guardarlas para que no se me olvidara, iba anotando fulana de tal cosa, y luego con el Centro Nacional con la Agencia de Reincorporación y Normalización, allá realmente fueron súper generosos conmigo porque me permitieron casi que acceder a mucho material que ellos tienen, porque tienen documentado, pues imagínate, todo el conflicto colombiano, y lo tienen súper bien documentado. Yo siempre digo que en Colombia hay muchas cosas que no funcionan, pero esa funciona realmente, esa agencia. Entonces, ahí fui como mirando, y esta historia con esta, cruzándolas, y fue un trabajo de investigación muy largo, donde siempre supe que el tema era el amor. Siempre supe, porque además me parece que el amor nos une a todos, desde todas las ópticas y desde todos los niveles intelectuales y desde todos los estratos sociales, si se quiere, y la historia de amor de Alejandro Ramiro es igual de poderosa para ti que para un ministro si la lee, ¿me entiendes? Es universal, que era lo que yo quería. Yo quería realmente, la historia de Colombia está contada. Ustedes han hecho un trabajo maravilloso, el Centro Nacional de Memoria Histórica ha hecho un trabajo maravilloso, cuántos periodistas lo han escrito,
los historiadores han sido súper juiciosos, está contada, pero no necesariamente está impregnada en la sociedad. Entonces yo lo que quería un poco era eso, ¿no? Como volverla así, de charla de café. Eso era lo que yo quería hacer con el libro y en cierta manera pues creo que lo logré. Ahora quisiera que más adelante habláramos un poco sobre las historias en particular, pero todavía me interesa, digamos, una parte un poco más abstracta, que es la de la relación del amor con la guerra. Yo, pues hemos leído diferentes autores, libros, referentes sobre esta relación entre el amor y la guerra, y yo siento que el aprendizaje, por lo menos lo que arroja la literatura sobre amor y guerra, para mí es una relación que curiosamente, contrario a lo que muchas personas piensan, no es plenamente contradictoria. Es decir, no es como que, ahora decías, ¿cómo es posible que uno se enamore en la guerrilla? Y uno lee mucha literatura y uno descubre que entre el amor y la guerra en realidad hay una relación absolutamente profunda. De hecho, como dice el poema de José Asunción Silva, ¿no? Jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Es como... El comienzo ay, ¿cómo se llama? De la canción de la vida profunda, si no estoy mal. No, el libro, de la vorágine. Sí, pero en todo caso, exacto, pero el punto es, sí, de la vorágine, pero el punto es, la relación no es una relación plenamente contradictoria, es una relación que a veces es de hecho, normal. Solo una decisión de amor te lleva a la guerra. Pero fíjate que no tanto porque cuando tú piensas en guerra, tú piensas en la degradación máxima, ¿no? Tú piensas en qué momento voy a amar. Luego, pues sí, aparece la foto del Times Square cuando el soldado llegó por allá de la guerra y entonces nos vuelve el corazón al alma, pero uno piensa en la degradación, en la guerra y piensa inmediatamente en la degradación de todo, ¿no? En dejar todo, y además uno piensa en la guerra colombiana y piensa inmediatamente en el abuso, en que solamente habían relaciones de abuso, no necesariamente de amor. Y uno piensa que toda la guerra, en realidad la guerra es la degradación de todo, y es el fin de la inteligencia, pues a mí me parece que es la derrota de la inteligencia. El ser humano cuando ya dice, entra a la guerra, dice, tú no puedes existir porque tú piensas distinto a mí y por eso no puedes existir, aniquilado. Eso me parece que es una cosa de unas dimensiones bárbaras y es bárbaro y es como que uno lo ve como muy distante del enamoramiento del que uno generalmente habla cuando habla de amor. Claro, y entonces en ese sentido, yo que tengo otra digamos, conservo la idea de que entre el amor y la guerra hay una relación que resignifica la guerra y le permite a uno comprender en la profundidad que la guerra no es solamente degradación y combate y conflicto y violencia, sino es también construcción, relación, búsqueda, que es precisamente también lo que mucha gente de la guerrilla te diría, ¿no? Como, bueno, yo en la guerra, lo de la relación contradictoria con el amor es muy complejo. Tú, al final de escribir tu libro, ¿tienes la misma versión que tenías sobre la guerra o después de ver el libro, después de conocer la historia de Miriam Rodríguez y Carlos Pizarro y ver cómo es una relación en donde entre guerra y amor no hay plenamente una contradicción, la guerra es algo que siempre que se valoró necesario y conveniente para la transformación del país y muy coherente con el tipo de amor que tenían, me parece? ¿Al final te resignifica la guerra o no? Creo que ese es digamos, al final es una pregunta que alude al fondo del tipo de trabajo que hacemos en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, que es cómo con la memoria podemos comprender nuestro pasado. Y si nuestro pasado es de guerra y de violencia, ¿cómo lo comprendemos? ¿Como un pasado netamente trágico o como un pasado que tiene, digamos, otras lecciones? ¿Qué te da el amor frente a eso? Yo le veo unas herramientas, digamos, lo veo como un fenómeno de búsqueda, ¿sabes? En las guerras siempre hay un componente de búsqueda de algo, de una búsqueda. Todos en la guerra están convencidos de que pueden ganar porque pueden cambiar el mundo y porque el mundo va a ser mucho mejor desde su propia óptica. Lo que pasa es que cuando tú pones en el mismo plato a 5 personas que creen que tienen la razón, pues causa, eso es la guerra, ¿no? Entonces, cuando yo digo que la guerra es la aniquilación de la inteligencia, es porque realmente pienso que es la incapacidad de un ser humano de entender que el otro tiene derecho a existir independientemente de si piensa o no igual a ti, piensa distinto. Es que la guerra es decirle al otro, tú, chao, acabado, anulado y exterminado, porque aquí lo que tiene que
existir y gobernar son mis principios, por encima de todo. Y a eso me refiero cuando digo que la guerra es la aniquilación de la inteligencia. Obviamente hay una cosa que se llaman las convicciones, y por eso es tan difícil hacer la paz, porque la gente tiene convicciones, y la gente tiene convicciones por cómo nace, por dónde nace, por lo que come, por las oportunidades que tiene, por las que no. Entonces tú no le puedes pedir a un chiquito que tiene 8 años y 11 años y le han pasado todas las tragedias encima, a Sandra, por ejemplo, a Sandra, Sandra es como la representación ideal o típica del horror, ¿sabes? De las tragedias colombianas, porque es una chiquita que a los 8 años está codeándose con la guerra, que a los 11 la violan, la abusan, con una mamá que está completamente involucrada con la guerrilla, un abandono familiar tremendo, y termina yéndose a la guerrilla muy peladita, como a los 13 años, se fue Sandra a la guerrilla durante muchos años, además, hoy en día yo hablo con ella y no dice Sandra, pues sigue siendo muy peladita, y le ha pasado de todo por delante. Pero, ¿cómo le vas a decir tú a Sandra que tiene que pensar como tengo que pensar yo, por ejemplo, ¿no? Que he tenido unas oportunidades distintas y unas posibilidades diferentes en la vida. Entonces, lo que a mí, yo no sé si el libro me cambió mi percepción sobre la guerra, porque lo de la guerra es algo que he visto todo el tiempo y que he estudiado. Digamos que el tema de América Latina en guerra, las dictaduras me marcaron muchísimo, el Cono Sur me marcó mucho, su historia la historia de las dictaduras argentinas, sobre todo la última de Videla, me marcó mucho en la manera en la que fui entendiendo, por ejemplo, el fenómeno de la desaparición, ¿sí? Arranca con montoneros Videla y terminan 10.000, 30.000 muchachos desaparecidos, que es lo que reporta el Nunca Más, y una sociedad entera que es capaz de decir, esto no puede volver a pasar, y punto, porque la sociedad se contó desde todas las ópticas, desde el cine, desde el arte, desde la literatura, desde todo se contó, y por eso son capaces de decir, esto no puede volver a pasar. O en el caso de los brasileros, o en el caso de los chilenos más o menos, porque con lo de Pinochet, Pinochet hay unos que están o no de acuerdo, digamos, con lo que dejó el supuesto legado de Pinochet, que es lo mismo que pasa con Fujimori en Perú. Pero digamos que los conflictos latinoamericanos siempre me han llamado muchísimo la atención, y la nuestra es la guerrilla, o era la guerrilla en su momento, más antigua del mundo, con una guerra diferente, más parecida como las guerras nuevas, que no son esas guerras frontales, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial de bandos, sino guerras donde hay un montón de núcleos de horror regados por todo el país y por todo el mundo, porque así son las nuevas guerras post 11 de septiembre. Pero entonces no me cambió como la manera de entender la guerra, sino la manera tal vez de entender el país. Me volvió tal vez un poco más compasiva, si puede ser esa la palabra, soy mucho más compasiva de lo que era antes, porque ya yo no soy una persona de blancos ni negros, ¿me entiendes? Creo que todo tiene un nivel de comprensión, lo cual es súper difícil de hacer periodismo en Colombia con eso, es muy difícil, porque en Colombia la gente tiene unas posiciones casi que inamovibles, y la sociedad se vanagloria de tener, ¿no? Soy uribista, soy satista, soy de izquierda, soy de derecha. No, hay un espacio donde uno es nada. Tú tienes la razón, sí, la tienes, tal vez mañana no la tengas. De golpe con esto la tienes, pero de golpe con esto no. Estoy de acuerdo contigo en esto, pero en esto no, que es como un poco lo que pasa con mi relación con los actores de conflicto en la guerra colombiana. Hay cosas que entiendo, que acepto y digo, esto pasó así, hay otras que no, pero fundamentalmente lo mío es una tarea de contar. Yo sí creo que en la medida en que todos contemos y contemos la guerra, por eso lo de Doris Salcedo me parece tremendo, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de Monos, la película, que me parece tremenda también, y siempre pongo el ejemplo de Colbert García con El silencio en el paraíso, porque creo que es el material más impresionante que se ha hecho sobre los falsos positivos en Colombia, y que si lo cuentas a través del cine, del arte, de la literatura, de la música, de Herencia de Timbiquí, no sé qué, pues es la manera como toda la sociedad va entendiendo y va construyendo una historia sobre la guerra colombiana, pues que se está construyendo todos los días, porque es que aquí esto no se ha acabado. Entonces, no es que me haya cambiado mi percepción sobre la guerra, lo que pasa es que la conocí más, me metí mucho más como reportera, pues imagínate, termina uno casi que estableciendo relaciones más cercanas con algunas personas, con otras, con actores, ¿no? Y entendiendo que el nuestro es un país tremendamente complicado, como son todas las guerras, y donde hay de todo, donde tú encuentras, uno no puede mirar a Colombia con un solo lente.
o con unos binóculos y ya, porque mientras estás mirando aquí, como yo que me la paso mirando aquí a mi ventana, porque hay una pavita que viene y se para ahí, pues se me pasa todo lo que tengo alrededor. Entonces, digamos que mi petición y lo que hago siempre como periodista es eso, es decir, aquí hay una historia, pero hay otras 25 historias que si quiero comprender, me toca meterme en todas. Ese es el tema, digamos, como tal vez he entendido la guerra colombiana, más que como una sola definición o como un solo tema de bandos, es un asunto profundamente de una sociedad que no fue capaz de articularse en torno a un proceso de construcción de país, que no ha sido capaz. Una sociedad donde la guerrilla ha sido la autoridad en muchos lugares. En Colombia hay gran parte del territorio donde tú vas y la guerrilla ha sido la autoridad, como en algún momento fueron también los paramilitares, y donde a los niños les entregaron un fusil a los 13 años en vez de entregarle un libro y un balón de fútbol. A mí me inquieta, por ejemplo, ahora el tema de la educación, y me la paso peleando, José, con FECODE, porque realmente parece una infamia que haya tantos niños colombianos que están en la clase, en la casa, aprendiendo y tratando de tener educación virtual. Pues no, los niños ya era de que estuvieran en el colegio. Hay unos que tienen que ir, los colegios que se pueden abrir, donde las condiciones de bioseguridad lo permiten, tienen que ir al colegio. Esa brecha de desigualdad social que se ha acrecentado, que ha crecido tanto en esta pandemia, a ver cuáles van a ser las consecuencias de eso. En un país tan violento como el nuestro, donde hay tanto narcotráfico, donde hay tanta mafia, donde hay tanta maldad, tú no te puedes dar el lujo de tener un montón de pelados guardados en la casa aprendiendo, tratando de aprender con virtualidad, donde en Colombia el 50% no está conectado, 51% del país está conectado, pero el otro 49% no. Entonces, toda esa gente que está aprendiendo, no les dimos un balón de fútbol y un libro durante tantos años y ahora ¿qué les quitamos? ¿No? Bueno, antes de meternos ahí con el análisis más del presente, quisiera que nos contaras un poco sobre las historias en particular. Hay historias de excombatientes, hay historias de víctimas propiamente, digamos, como lo que entiende la ley por ese concepto, alejado del excombatiente, como en el caso de Fabiola. Hay historias como la de Miriam Rodríguez, que es una historia es una historia de guerrilla que si uno la cuenta hoy es distinta la guerrillera del 2020, o 2020 no, pero 2010, digamos, a la guerrillera de 1970, ¿no? Claro, porque era la guerrilla de los 90, la guerrilla de los 80 era una guerrilla muy distinta porque era una guerrilla impulsada por el triunfo de la Revolución Cubana y aparece Fidel y aparece el Che Guevara y todo esto eran unos movimientos culturales, sociales y políticos muy, muy distintos a los que hay hoy en día. Hoy en día hay una guerrilla pues marcada por la mafia, fundamentalmente, claro, el narcotráfico. Y sobre eso, lo que quisiera preguntarte también es, volviendo a la cuestión del amor, pues eso tiene como muchas versiones sobre lo que significa el amor, ¿no? Como versiones muy transformadoras, lo que significa el amor. Dos guerrilleros que se enamoran, son explosivistas y el amor, pues para ellos representa casi como una especie de redención, y para otra es más bien como una historia de persistencia, ¿no? Como un amor, la de Fabiola es una historia de, no sé, podría uno decir el amor como la única cosa que te mantiene vivo después de tanto tiempo. Es un poco como, tragedia, un poco pero como la historia de don Raúl Carvajal, que si sabes, es el señor que tenía un hijo víctima de falsos positivos, se acaba de morir y duró toda su vida, 10 años de su vida, por amor, reivindicando la memoria de su hijo. Entre esas versiones también distintas, que digamos, ahora me parece que es bien interesante cuando me decías al principio, este libro también se lo escribías a mis hijas queriéndoles explicar qué hacía su mamá. Bueno, para tus hijas, ¿qué les explicarías sobre el amor a partir de conocer todas esas versiones tan distintas sobre el amor ahí al límite de la existencia? No, pues sobre el amor, imagínate, o sea, el amor finalmente es lo único que a mí, yo no había entendido muy bien yo por qué había escrito un libro sobre el amor y la guerra hasta que Jorge Franco me mandó, con esa generosidad infinita, me mandó el prólogo. Cuando lo leí dije, wow, claro, Jorge entendió todo lo que yo no había podido entender. O sea, realmente todo lo que hacemos en la vida lo hacemos motivados por el amor. Y es eso, ¿no? El amor a todo. Nos guardamos en esta pandemia por amor, porque no queremos que nuestros abuelos se mueran, porque cuidamos a los hijos, porque nos cuidamos a nosotros, porque cuidamos, fundamentalmente motivados por el amor. El amor sí es, yo creo que el amor sí es lo que te mueve a ti como individuo, ¿no?
tu familia, y si no quieres tener familia, pues entonces tu pareja, y si no quieres tener pareja, pues tu amor propio, tus ganas de hacer cosas en la vida, tu amor por el arte, tu amor por la literatura. El amor creo que es lo más universal, como te decía al comienzo, tan difícil de explicar y tan difícil de descifrar como hablar del alma, ¿no? Eh, pero yo sí lo veo como un motor, pero tremendo, y me la paso hablando de amor con mis hijas, y entonces la una dice que está enamorada, todos los días se enamora de un niño diferente en el colegio, entonces yo me muero la risa y le digo, eso no es amor, eso es atracción. Es distinto el amor, pero ¿cuál es la diferencia, mamá? Pues mi amor, que el amor se consolida un poquito más allá, la atracción es lo inicial, bueno, todo esto que se la pasa. Pero yo no soy experta en amor, yo lo que pasa es que soy una enamorada. Entonces tal vez por ahí pasa también mi ejercicio de tener que contar o de querer contar algo tan difícil de contar como la guerra colombiana a través del amor. Mira, es que aprovecho porque tengo un libro nuevo y le quiero regalar a quienes están presentes un libro, pero no sé cómo hacemos para que ahorita tú me dices quién y se lo regalamos y se lo mando. Lo llevamos ahí al centro de memoria, claro. A alguno de los que esté conectado. Exactamente, a alguien que esté conectado. Le pedimos a alguno de los chicos que nos ayude. Mira, el libro tiene 7 historias, ¿cierto? Él arranca con un poema de Oliverio Girondo que a mí me parece una locura, que es este poeta argentino que no sé si habrá escrito mejores poemas que este, pero a mí me pareció que era el mejor poema que había, que es precioso, el poema número 12 de Oliverio Girondo. Y luego arranca con cierta cronología, porque fíjate que lo de Miriam Rodríguez y Carlos Pizarro tiene cierta cronología que es como el comienzo, ahí pasa la historia de cómo se forman las FARC, luego de cómo se forma el M-19, cómo termina en un episodio que nos marcó a todos, somos hijos de la Constitución del 91. Los derechos que tú y yo tenemos, y yo por eso soy una gran defensora de la Constitución, y cada vez que me cuentan que es que tiene alguien un proyecto de ley para irse un proyecto para irse a una constituyente, yo digo, pero ¿qué van a hacer si es que la Constitución está lista, es divina, es incluyente, nos da derechos a todos, a mí, a ti, a todos? Lo que toca es cumplirla, ahí está lista. Entonces, ¿cómo llega esa generación, que además era una generación fabulosa, de unas personas geniales, con Carlos Pizarro, con Bernardo Jaramillo, con Galán, imagínate, o sea, una gente maravillosa realmente, inteligentísimos, todos formadísimos, brillantes, llenos de convicciones y de ganas de cambiar el país y de un montón de cosas divinas? Lo coge la mafia, lo atraviesa, lo rompe, pero bueno, queda la Constitución del 91. Esa es la historia de Carlos Pizarro y Miriam, que nos cuenta esa historia. Luego está Fabiola Libardo, que es la que tú cuentas de la mujer. Esa historia de Fabiola Libardo a mí me impresiona mucho porque no es la historia de un amor roto hace 30 años y que de cierta manera sobrevive 3 décadas. Es la historia de un Estado que no fue capaz, que no ha sido capaz de decirle a muchos de los desaparecidos del Holocausto, del Palacio de Justicia, qué fue lo que pasó ese día, quién gobernaba ese día. Entonces, el presidente del momento se murió y le pareció divino haberse alejado de la política y nunca haber contado cuál era la historia que había ahí. Nunca la contó, nunca lo supimos, quiénes gobernaron, le quitaron el mando o no. No, nunca se supo. La ministra entonces decidió pasar un partido de fútbol y el partido, todo el mundo dando, el país desbaratándose y la gente viendo un partido de fútbol. Y este es el momento en el que nadie, 3 décadas después, nos ha dado suficientes explicaciones sobre ese episodio. Pero además es la incapacidad de un Estado de decirle a ella, a Fabiola, como a tantas víctimas, qué pasó con su gente. Fabiola lloró 30 años. Es que no son 3 ni 4, 30 años. Al marido que amaba en una tumba equivocada. Eso es una locura, es una película de terror. Todos los días, año tras año, durante 30 años. Fue a llorarlo, fue a verlo, le llevó flores, se murió de amor, se enloqueció, se recuperó, todo lo que yo cuento en el capítulo, hasta que finalmente hace unos años le entregaron los restos reales de su marido y ella pudo sobrevivir y contar una historia. Entonces, ella es la excusa para yo poder contar todo lo que ocurre allí en el Holocausto del Palacio de Justicia. Y luego, pues ya venimos acá un poco más coyunturales. Arrancamos con Alejandro Ramiro, que son los exguerrilleros, que me parece que esa historia es maravillosa porque es la historia de la guerrilla por dentro. Fíjate cómo es impresionante, José, que hemos convivido con las FARC, convivido, pues no hay un día en Colombia donde no oigamos algo de la guerrilla, y las FARC nos han atravesado como sociedad profundamente, nos han roto, digamos, esa guerra con las FARC, ese conflicto
nos rompió como sociedad, nos ha atravesado profundamente, y tal vez no sabíamos ni cómo comían, ni cómo desayunaban, ni cómo se amaban, ni cómo dormían, ni las reglas que tenían, ni si se podían enamorar o no, qué eran las relaciones personales que podían tener de un novio o de una novia, los socios, que es el término que ellos usan, todo esto, ¿no? A mí lo que me pareció muy, muy interesante de poder contar esa historia de Alejandro Ramiro es que me permitió contar cómo era la vida cotidiana por dentro, porque es que a los países y a las naciones las construyen sus historias de la vida cotidiana, cómo son, cómo te comportas con el otro, cómo entiendes lo que pasa en tu vida cotidiana. Eso es fundamental para la construcción de una nación. Entonces, esa historia me permitió conocer eso y yo me hacía las mismas preguntas que contesté en el libro. ¿Pero cómo se conocieron? ¿Pero cómo así? ¿Y él qué hacía? ¿Pero ustedes por qué hacían atentados? ¿Y por qué hacían tomas guerrilleras? No entiendo por qué así, cómo funcionaba la mentalidad de las tomas. No, Vanessa, mira, las tomas eran para esto. Y luego entonces yo me iba a los historiadores a buscar por qué hacían las tomas guerrilleras. Eso todo tenía un sentido político para hacer titulares, para hacer abastecerse de armas, pero también para sonar, para que parecieran más poderosos de lo que tal vez eran en su momento. Bueno, todo eso para mí realmente fue, como periodista y como mujer, fue un lujo poder conocer esa historia de Fabiola Libardo, porque realmente conocí la guerrilla por dentro, muy impresionante. Luego entonces Arelis Henao, que Arelis para mí es un personaje maravilloso, la adoro porque es una cantante de música popular del nivel de Darío Gómez, la heredera de Darío Gómez, hija de Vicente Fernández. Yo no conocía a Arelis, yo la conocí para el libro, bueno, previo para una entrevista, y ahí comenzó como una relación que nos llevó al libro, pero fíjate que Arelis es la historia del desplazamiento, es la historia, en cierta forma, del paramilitarismo, un poco, es la historia del reclutamiento forzoso también, de la infancia perdida, de tantos niños que están alejados en las montañas y que se mueren porque no alcanzan a llegar al servicio médico, como le pasó a los dos hermanitos de Arelis. Entonces, Arelis me permitió eso, contar como ese lado de una Colombia muy lejana y también muy abandonada, ¿no? Donde las oportunidades, pues unos niños que Arelis tuvo un par de zapatos toda su infancia, el día que se le quedaron chiquitos le tocó andar descalza y aprender a andar descalza por años, porque no tenían literalmente cómo comprarnos zapatos. Y el papá entonces con su panela y sus periódicos, digamos, todo esto que iba contando, entonces a mí me permitió meterme allá a su narración y conocer una Colombia que difícilmente hubiera conocido de otra manera. Y luego pues está Sandra y Hernán, que es también una historia de guerrilla. Josephine y Anderson terminan y ellos son, esa historia es la más, me da risa porque yo no la quería meter en el libro y Jorge Franco fue el que me convenció de que era maravillosa, que es esta mujer que viene, ¿no? Con toda la pompa de la corona sueca a Colombia y se enamora de un chico de comuna, Medellín, lo más sencillo del mundo, pero lo más fascinante también, que hace capoeira. Yo no sabía que la capoeira era tan importante en Colombia, por ejemplo. No sabía que hay un movimiento en el Tunal tremendo de capoeiristas y todo eso lo aprendí con ellos y verlo, conocerlo, hablarlo. Bueno, para mí la verdad es que el libro es una experiencia periodística bárbara que como periodista, como reportera, pues me enriqueció un montón, ¿no? Y es el recorrido de momentos que considero importantes de la historia de Colombia. Obviamente hay muchos más. A mí me faltó ahí meter, por ejemplo, una historia de un amor gay que yo quería meter. Me faltó un romance entre una policía y un guerrillero que también existe. Digamos, la guerra de Colombia hay de todo lo que tú quieras, todo lo que te imagines, porque el ser humano es infinito y por supuesto sus interacciones terminan siendo infinitas. Encuentras todo lo que quieras, pero por tiempo pues no alcancé a contar todo lo que quería. Bueno, pero contaste muchísimas cosas. Ahí quizás, como tu libro está el libro de las mujeres en la guerra, ¿no? De Patricia Lara, que quizás es como Ese fue como uno de los una primeros, primera... claro, que además es maravilloso, y Patricia fue también como una inspiración para mí muy grande, porque cuando yo encontré, sobre todo las mujeres en la guerra, y el otro que es divino, que cuenta la historia de amor, fuego enemigo, amor enemigo, que es esta historia también de dos personas que están como en la mitad de una guerra, de un conflicto, y que se van enamorando, y la historia es impresionante, y Patricia como reportera también y como periodista pues hizo eso, ¿no? Contar esas historias que pasan por dentro
de la guerra colombiana, que yo lo que te digo, es lo que yo creo que hay que uno hace, uno le va aportando su granito de arena a la historia de su país desde donde puede. Bueno, yo creo que ya cerrando esta entrevista y agradeciéndote mucho por permitirnos conocer, bueno, ahí tenemos primero una persona que nos ha escrito en el chat, Laura Patricia Borges, fue la primera que levantó la mano diciendo que quería tu libro. Así que podríamos decirle a Laura Patricia que Si te me manda la llamarías a dirección, nosotros. si nos manda la dirección por el interno, se lo mando de una vez Ahí mañana. teníamos, si nos puede dejar sus datos en el formulario que está publicado en el chat, ahí en el chat del Facebook Live. Así que sin ningún problema nos deja los datos y nosotros te los comunicamos a ti, Eso. por un lado. Y por otro lado, bueno, para cerrar, me parece que hemos abordado todos los temas y estoy seguro que obviamente la pregunta acerca de cuál de estas historias es la historia que más te gustó, que más te llamó, pues es una pregunta que no ha lugar porque pues, seguramente me vas a contestar que todas y cada una tienen su componente. Que depende distinto. la época, no, depende cuándo me lo preguntes. Hay una, exacto. Cada tiempo tiene su historia distinta. Ahora, ahí sí la dejo para el final, en el presente. Estamos viviendo un momento muy particular, ¿no? Creo que no tendríamos, no podríamos haber dicho en el pasado que lo que está pasando ahora, las cifras de desapariciones forzadas en medio del paro, aun cuando estén por clarificarse, pero la cantidad de denuncias, la noticia que sale hoy sobre un cuerpo desmembrado, un chico de la primera línea en Cali, las noticias de asesinatos, no son, digamos, retan bastante nuestra noción sobre la idea de que la guerra es una cuestión superada, pero al mismo tiempo retan, yo creo, la idea facilista de que aquí nunca ha pasado nada y no hay proceso de paz que valga, ¿no? Sí han pasado cosas, pero nuestro país sigue siendo un país en donde se viven graves violaciones a derechos humanos. En este instante, en el presente, yo me leo tu libro esta noche y mañana me encuentro con las noticias de lo que está pasando ahora. ¿Tú qué crees que el libro que ya escribiste sobre algo que supuestamente era un capítulo superado me puede decir ahora, y sobre todo a la gente que nos está viendo, a la gente se pueda encontrar para este momento, ¿no? Para este instante ya? Pues es que yo soy una optimista por naturaleza. Yo soy súper optimista, José. Yo me levanto todos los días viendo a ver qué me voy a inventar, qué voy a contar, cómo voy a hacer para que poder narrar el momento que estamos viviendo de una forma distinta. Entonces ya me fui a Cali, a Puerto Resistencia, a hablar allá con los chicos de la primera línea. Eso lo hice la primera semana de abril, de mayo, después de que arrancaron las marchas del 28. Me voy, me meto acá con los de acá, voy, hablo, trato todo el tiempo como de escuchar, a ver, como hacer el ejercicio que nos podamos escuchar como sociedad. Y como de alguna manera conocí la Colombia de los años 80, tan convulsionada y tan complicada, y vi que esta gente pudo reconstruir sus historias de alguna forma. En el caso de Miriam no, porque pues a su esposo lo mataron. En el caso de Fabiola, pues al marido lo mataron, pero lograron sobrevivir, hacer como una transición del dolor y de la tragedia a la esperanza, a una Colombia en algún momento un poquito, mucho más caritativa, si se quiere así con ellas, más comprensiva. Entonces, yo realmente soy una persona muy optimista. Yo creo que todo esto que está pasando en el país es muy complicado, sin duda, obviamente es muy, muy difícil. Me preocupa la voluntad de realmente escuchar, ¿no? Porque hay tantos intereses en medio que uno dice, bueno, los del Comité del Paro a un año, el tema es que estamos a un año de las elecciones, entonces es un río muy revuelto en el que todos quieren sacar algo. Yo quisiera que estos chicos de la primera línea, que son los que realmente están parados allí poniendo su vida todos los días, fueran escuchados y que a ellos se les diera algo de lo que están pidiendo. Están pidiendo muchas cosas muy pues difíciles de cumplir, ¿no? Que pueden sonar muy absurdas, pero están pidiendo sobre todo oportunidades. Eso es el telón de fondo. Lo demás, pues se desarticulan y salen con una cosa y con otra que no necesariamente es viable, pero están pidiendo oportunidades, educación, ¿me entiendes? O sea, tú ves una generación entera de pelados y peladas. Colombia es un país que tiene el 20 y pico por ciento, yo lo decía con Gustavo la semana pasada, el 24%, si no estoy mal, de los jóvenes entre los 14 y los 28 años de Colombia no pueden ir a la universidad, no tienen trabajo. ¿Cómo haces así para construir un país cuando le estás negando el futuro a un montón de jóvenes? Entonces, yo lo que sí creo es que el liderazgo tiene que estar enfocado en eso,
en mirar a ver cómo hacemos para que esos jóvenes puedan ser realmente activos en la sociedad y realmente haya posibilidades para ellos. O sea, la alcaldía de Bogotá está haciendo cosas bien interesantes, pero ¿y la de Cali dónde está? ¿Qué es lo que está haciendo la alcaldía de Cali con todos esos muchachos de Puerto Resistencia? Entonces en Cali, no, que son vándalos. Bueno, pero se volvieron vándalos, ¿por qué? Es que cuando aquí en una ciudad un montón de pelados se te vuelven vándalos, es porque tú fallaste como sociedad. Y fallaste en la construcción de proyectos de sociedad para todos esos pelados. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer con ellos? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Les vas a dar bala? ¿A cuántos? ¿No? Entonces yo quisiera eso, que hubiera una reflexión muy profunda como sociedad de en qué es que yo he fallado y qué es lo que tengo que hacer para poderle dar oportunidades a la gente que la está pidiendo. Lo que está ocurriendo en Colombia es verdaderamente muy delicado porque además esa anarquía, digamos, de los bloqueos que se ve en Cali, pues eso termina deslegitimándose y termina siendo tierra de nadie, donde cualquiera hace lo que quiere y donde tú no sabes que se filtre ahí. El tema de Colombia es que como hay tanta mafia, tanta maldad, entonces tú no sabes ahí qué liderazgo se filtre, qué oportunidades terminen dándole a estos chicos, porque el Estado fue incapaz de darles el libro y el balón de fútbol que tenían que darle a los niñitos de 13 años. ¿Por qué vamos a pensar que ahora lo van a hacer? Pues porque es un Estado distinto, debería poder hacerlo. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa. El tema, digamos, de los desaparecidos es muy complicado. Yo quisiera que las personas que están buscando hijos, amigos, familiares de desaparecidos, por ejemplo, a mí a través de Twitter me pueden encontrar súper fácil. Es @Vane de la Torre y me la paso escuchando y buscando porque ya Colombia no es la Colombia de los años 80 donde a la gente la desaparecían y no pasaba nada. Es distinta. Hay periodistas que estamos abiertos a escuchar y a publicar. Yo trabajo en Caracol Radio y a mí nadie me dice en Caracol Radio a quién puedo entrevistar y a quién no. Y yo soy la primera en poner al aire a la mamá que está buscando a un joven si lo está buscando. Como hice la semana pasada, que puse a 2 jóvenes que aparecían en una lista de la fiscalía como desaparecidos y no estaban desaparecidos. Y los pelados decían, yo no tengo nada que hacer ahí, yo por qué estoy en esa lista si yo no, ni estoy desaparecido, ni me he ido. ¿Por qué están ahí? ¿Quién los metió en esa lista? ¿Qué es lo que pasa? Entonces yo creo que la nuestra es una sociedad distinta donde realmente, pues caramba, el tema de los desaparecidos hay que frenarlo y hay que escucharlo y hay que tomárselo muy en serio y si hay casos, yo sí quisiera como periodista que me ayudaran a publicarlos, porque llevo realmente desde el 28 de abril hablando con las ONG, hablando con uno, con otro, tratando de organizar las listas, saber cuántos son, quiénes son, porque eso es que hay 50, que hay 100, que hay 300. No, uno no puede acostumbrarse a eso, ¿me entiendes? Yo no creo que los colombianos podamos acostumbrarnos a que hay desaparecidos. ¿Cómo así que hay desaparecidos? Un solo pelado desaparecido en este contexto es una gran tragedia y no nos podemos acostumbrar a eso. Yo creo que hay que buscar la manera de seguirlo contando, pero también los que están buscando tienen que saber que es una sociedad distinta donde estamos, hay periodistas, yo estoy abierta a publicar, a escuchar y a hacer el ejercicio bueno, de megáfono de una sociedad que está reclamando a gritos igualdad y respeto por sus derechos, porque es que salir a la calle a protestar es un derecho de todos, aquí el que quiera puede salir a la calle a protestar. Eso es una cosa distinta a lo que se ve con esos niveles de violencia con los que estamos casi que conviviendo pues todos los días, que también es gravísimo. Pero yo sí soy muy optimista, yo sí creo que algo bueno tiene que salir de esto. Me preocupa mucho que falte un año para las elecciones y que aquí todo el mundo está pescando y viendo a ver qué saca, y entonces eso sí saca a relucir lo peor de todos. Y yo quisiera que pusiéramos por delante a los jóvenes y a los niños. Mira, el fin de semana salió un informe sobre la miopía en los niños. La generación de los niños pandémicos es una generación de miopes. Son niños que están miopes. Esta mañana entrevisté a una experta argentina sobre el tema que hace parte de la investigación y me decía, les falta luz del sol. Como están encerrados en las casas con el computador al frente, no es la pantalla del computador, yo pensaba que era la pantalla, es la luz del sol. Los niños tienen que salir a la calle, los niños tienen que ir al parque, tienen que poder ir al colegio, tienen que socializar, tienen que jugar, porque encima de todo van a ser miopes por cuenta de que no tienen luz de sol. Es verdad, y yo soy miope, como tú que seguramente eres miope. Yo tengo 43 años, no 8, ¿no? Te pusiste mute. Eso, ahora sí, perdona, que es que yo también tengo miopía. Una niña, no, tengo también una niña que por fuera del cuarto reclama mi presencia.
Pero, y tienes toda la razón, es una situación que yo creo que es muy grave. Me parece muy interesante sobre todo eso, ver cómo esas historias que narramos, que narras sobre lo ocurrido en ese periodo que ahora parece pasado, a pesar de que es de hace nada, del llamado conflicto armado interno, tiene muchas cosas que decirnos siempre en el presente, y esa es parte de la labor que intentamos hacer. Te agradezco muchísimo que hayas decidido, que hayas tenido la disposición para conversar con nosotros, que hayas tenido además la generosidad de permitirnos tener tu libro en el Centro de Documentación del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, y que ojalá una persona que llene ahí el formulario en el Facebook Live pueda tener también el libro. Te pido mil disculpas por el lapsus del inicio de la vorágine, pero eso son no, cosas que ¿cuál? pasan No, te quedó literarias. divino. Además, porque es que es el comienzo más hermoso que hay, ¿no? Sí, sí, es un... Jugué mi Es, corazón pues, al azar, pero me lo ganó colombiano. la violencia. Sí, o sea, cuando uno piensa en la relación entre amor y guerra, creo que es como lo primero que se me viene a la cabeza en la literatura colombiana, ¿verdad? Yo creo que sí es parte de lo que todavía hay que analizar. Y tengo la idea de una historia personal que yo he vivido por muchísimas cosas, que acciones de amor y guerra, y creo que eso sí es muy virtuoso y es muy importante, le permita a la sociedad colombiana, esa ya es mi consideración, complejizar la guerra, porque creo que la guerra es compleja, creo que la guerra es, cuando digo compleja no me refiero a difícil de entender, sino que efectivamente en ella se juegan muchísimos intereses, muchísimas degradaciones, pero también muchas virtudes, y que creo que en mi concepto hay más posibilidades de solución de la guerra por vías políticas que en la forma simplista, o no simplista, sino que reduce la guerra a veces a lo que a veces se termina reduciendo, ¿no? Como está la violación a derechos humanos, la violencia, y que sí existen, están ahí, es necesario que se visibilicen, pero creo que si no se complejiza es más difícil de resolver. Es mucho más difícil de encontrar soluciones. Creo que si este país conoce, y a mí me parece que una de las virtudes más... Te estoy perdiendo. Por ejemplo, a los excombatientes. ¿Me oyes? Sí, no sé si soy yo o eres tú que te estoy perdiendo ahí. ¿Seré yo? Ahora sí, ¿qué tal me escuchas? Ahí ya te escucho, ahí te escucho. Creo que es una oportunidad para... ¿Qué pasó? ¿Tengo qué? Ay, sí. Bueno, ya. Ahí te estaba perdiendo. Ahora sí, mejor. Bueno, mejor, ya. En todo caso, ya para despedirnos, para no seguir charlando porque podríamos conversar muy largo. Muchísimas gracias, Vanessa, muchísimas gracias a las personas que se conectaron ahora y después. Y bueno, vamos a ver si podemos más adelante seguir conversando sobre estos temas. Ay, por favor, muchas gracias. Mira, no sabes cómo te agradezco de verdad, y bueno, mi editorial siempre que son súper especiales por organizar estas cosas. Tengo el libro ya firmado para Laura Patricia. Hay una chica que se llama Laura Patricia Borges. Sí, me mandas después. Por favor, llenas, Laura Patricia, el formulario que está publicado en el chat. Exacto, para poderte llevar el libro. Y al Centro de Memoria, gracias por este aporte. Siempre me encanta hablar con ustedes. Me parece que hacen un trabajo realmente maravilloso. Y bueno, ahí estamos, ahí seguimos. Un poquito como de respiro en este país que está tan complicado, pero ahí lo seguimos. Bueno, muchas gracias, Vanessa. Un abrazo. Muy bien, entonces. Gracias a todos. Bye. Chao. Minuto del silencio. El pueblo unido jamás será vencido. Es el resultado de una cultura de la violencia. Por los paramilitares. Entonces, no estoy por nada, ¿cierto?
Es nuestra verdad y nuestra dignidad, y por eso estamos aquí, por el dolor que nos ha causado un Estado. ¡No más muerte!